Si le gusta el fútbol y ha ido a apoyar a su equipo al estadio alguna vez, seguramente se considera o lo han llamado hincha. Usamos este término en español para referirnos a los fanáticos de un equipo, quienes usan su camiseta, ven los partidos y demás. Con el Mundial de Fútbol se espera la llegada de millones de hinchas de cada país a Norteamérica. Pero en medio de todo esto surge una duda. ¿Sabe usted por qué se les dice hinchas? De seguro lo sorprenderá. Esta historia no comienza en una Copa del Mundo, ni siquiera en una cancha de fútbol. Más bien antes del partido, en una profesión que nadie se molestaba en mirar, y debemos viajar más de medio siglo al pasado. En Montevideo, Uruguay, el fútbol apenas comenzaba a consolidarse como el deporte más popular de la región. Los clubes todavía eran organizaciones modestas, no existían los estadios gigantes, no había transmisiones en vivo de televisión y mucho menos redes sociales. En ese contexto, uno de los equipos más importantes del país era Nacional de Uruguay. Como todos los grandes equipos, tenían mucha gente trabajando para obtener los mejores resultados. Pero detrás de los grandes jugadores y directivos, un personaje invisible para muchos iba a crear uno de los términos más famosos de la historia del deporte. Su nombre era Prudencio Miguel Reyes, un miembro del equipo técnico de Nacional. Su labor era limpiar el piso, la ropa y tener todo listo para el partido, pero su trabajo principal y el más importante era inflar los balones. Esto no era tan sencillo como hoy en día, por supuesto. Los balones estaban hechos de cuero grueso. En su interior tenían una vejiga de goma o caucho que retenía el aire y por supuesto no existían los infladores automáticos. Prudencio debía inflarlos con bombas rudimentarias y estar revisando constantemente la presión adecuada. Resulta difícil imaginarlo, pero en aquella época el fútbol era muy distinto al espectáculo multimillonario que conocemos. Los equipos viajaban en tren o en barco para disputar sus partidos. Muchos jugadores tenían empleos paralelos porque el deporte todavía no les permitía vivir de él y los estadios eran mucho más pequeños. Tampoco existían las grandes barras organizadas ni las campañas de mercadeo que hoy rodean a los clubes. El vínculo entre los aficionados y los equipos era mucho más directo. Los jugadores podían encontrarse con los seguidores en las calles, en los cafés o incluso en su lugar de trabajo. En ese ambiente cercano fue donde la figura de Prudencio Reyes llamó tanto la atención. ¡Dale, dale, Nacional! ¡Campeones, campeones! Además de ser un trabajador del club, Prudencio era un gran aficionado. Pero a diferencia del resto de fanáticos de la época, que se iban al estadio en traje y se comportaban convencionalmente en el estadio, él era mucho más eufórico. ¡Gol! Saltaba y gritaba todo el partido, no paraba de alentar y usaba la camiseta igual que los jugadores. Entre los demás fanáticos se hizo muy popular por ser único en el mundo. Los demás empezaron a llamarlo el hincha por su trabajo de hinchar o inflar los balones. Así Prudencio se convirtió en el primer hincha de la historia, pero asimismo su energía se contagiaba a los demás fanáticos del Nacional, por lo que el nombre de hinchas quedó estipulado para todos los fanáticos de Nacional. Pero lo más interesante es que pudo haber quedado como una simple anécdota de un club uruguayo, pero ocurrió exactamente lo contrario. La palabra comenzó a viajar y lo hizo de la misma forma en que el fútbol conquistó América Latina, a través de barcos, periódicos, torneos internacionales y miles de personas fascinadas por este nuevo deporte. A comienzos del siglo XX, el fútbol se expandía a una velocidad impresionante. Los clubes de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile organizaban partidos amistosos con frecuencia. Las delegaciones cruzaban fronteras, los periodistas cubrían los encuentros y los aficionados compartían historias que luego regresaban a sus ciudades de origen. Fue en ese contexto donde la palabra hincha empezó a escucharse cada vez más. Primero entre los seguidores del fútbol uruguayo, después en Argentina y más tarde en gran parte de América Latina. Lo curioso es que nadie diseñó una campaña para popularizarla ni una decisión oficial, simplemente ocurrió. La expresión resultaba tan natural y tan fácil de entender que comenzó a instalarse en el lenguaje cotidiano y una vez que una palabra entra al mundo del fútbol es muy difícil sacarla. Aún así, los diarios deportivos tuvieron un papel fundamental. Durante décadas, los periódicos fueron la principal fuente de información sobre el deporte. Las crónicas comenzaron a hablar de los hinchas que acompañaban a los equipos, los relatos radiales adoptaron la expresión y posteriormente la televisión hizo el resto. Como ocurre con muchas historias que han sobrevivido más de 100 años, algunos detalles han sido objeto de debate entre historiadores y periodistas deportivos. Existen diferentes versiones sobre el momento exacto en que la palabra comenzó a utilizarse de manera masiva. Sin embargo, lo que sí parece existir es un amplio consenso sobre el papel de Prudencio Reyes y su relación con el origen del término. Tanto así que Uruguay lo recuerda hasta hoy como una figura singular dentro de la historia del fútbol sudamericano. Generación tras generación, millones de personas crecieron escuchando el mismo término, pero aún hoy aparece una duda curiosa.
¿Por qué sobrevivió precisamente esa palabra y no se perdió con el tiempo? La respuesta tiene que ver con algo profundamente humano, y es que la palabra hincha no describe simplemente a alguien que observa un partido, describe a alguien que participa emocionalmente en él, una persona que sufre, que celebra, que se enfurece, que se ilusiona, que siente que el resultado también le pertenece. Así como Prudencio, que no solo le gustaba ver fútbol, sabía todo lo que había detrás, y eso de una manera emocionalmente muy poderosa lo hacía parte del equipo. Hoy se escucha en estadios de Bogotá, Buenos Aires, Lima, Santiago, Quito, Asunción o Montevideo. Y aunque cada país tenga sus propias tradiciones futboleras, todos entienden perfectamente qué significa ser un hincha, porque la palabra se convirtió en un símbolo compartido, una especie de idioma común para millones de amantes del fútbol, y ya no solo en español. Cada lengua tiene su palabra para referirse a esa persona que siente los logros de su equipo como propios: supporter en inglés, anhänger en alemán, torcedor en portugués o tifosi en italiano. Todos significan lo mismo al final del día. Probablemente millones de personas que viajarán al Mundial 2026 jamás hayan escuchado el nombre de Prudencio Reyes. No saben quién fue, no conocen su historia, ni imaginan que alguna vez infló balones para un club uruguayo. Sin embargo, cada vez que se presentan como hinchas de una selección o de un equipo, están utilizando una palabra que nació gracias a él. Una palabra que logró sobrevivir guerras, crisis económicas, cambios tecnológicos y más de un siglo de historia, y que hoy forma parte de la identidad cultural de todo un continente. Lo curioso es que el fútbol está lleno de palabras cuyo origen tampoco conocen. Términos como clásico, goleada, chilena o penal hacen parte del lenguaje cotidiano de millones de personas. Y sin embargo, la mayoría de aficionados jamás se ha detenido a preguntarse de dónde vienen. Porque mientras los nombres de jugadores, entrenadores y dirigentes suelen quedar atrapados en una época determinada, algunas palabras siguen viajando de generación en generación sin que nadie se pregunte por qué. ¿Y usted, de qué equipo es hincha?